entonces el general Sanabria es el nuevo comandante general del ejército. Era también del ejército, perdón, de la policía. Era lo último que se mencionaba durante el día. Quien sería, y ya es desde ahora en manera oficial, el nuevo comandante general en reemplazo de Jorge Angulo tras la agresión. Es el nuevo comandante general de la Policía Nacional. Y está también la convocatoria que se había realizado en la víspera ya para el Congreso de la República. Vamos a estar en breve actualizando la información de esa decisión que se ha tomado en la policía, en reemplazo de Jorge Angulo, quien ya ha sido relevado oficialmente tras la agresión a la presidenta Dina Boluarte por parte de dos mujeres. Habían sido también convocados, recordemos, en la víspera los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tras la agresión que se había dado a la presidenta de la República en esta actividad en Ayacucho. El general Sanabria había mencionado justamente hace algunos días, se había pronunciado por los hechos suscitados en Ecuador. En este caso él había dicho que justamente la situación de estas denuncias que se habían dado de la desaparición de armamento, él había indicado que las armas que usan los policías en el Perú son del año 1965. Vamos a estar actualizando mayor información y alcances sobre esta reciente designación. Se han voceado también otros cambios en el ámbito policial. Hace un mes, Víctor Sanabria había sido ascendido al grado de teniente general, al igual que Óscar Arriola. Sanabria es compañero de promoción de quien era Angulo, el comandante general de la policía. Y era lo que se podía conocer un poco acerca de él. Se venía desempeñando Víctor Sanabria como jefe de orden público y jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Vamos a estar ampliando con mayores alcances de lo que se ha decidido. Víctor Sanabria Angulo, entonces, es el nuevo comandante general de la policía. Esta información, lo último que podemos compartir con nuestros televidentes de Canal N, con esta noticia que ha sido actualizada hace algunos instantes. Ya lo habíamos adelantado en el transcurso de la mañana. El general Jorge Angulo ha sido pasado al retiro, al igual que el alto mando, lo que deja a Víctor Sanabria como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. Bueno, esos son cambios que se han producido en un contexto de extremo preocupante por esta agresión de la que fue víctima la presidenta de la República. A continuación tenemos un informe. Fueron los instantes en que la seguridad oficial de la presidenta fue burlada por dos mujeres en Ayacucho. Ambas llegaron hasta Dina Boluarte y bastó unos segundos para que ocurra la agresión. Una la jaloneó de los cabellos y la otra la encaró con insultos. Pero no fue el único momento de tensión. La crónica anunciada de este agrio día para la jefa de Estado inició con el anuncio de su viaje a Ayacucho. Por redes sociales, un sector rechazaba su presencia.
La mañana del sábado 20 de enero, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tuvo su primera actividad en el distrito de Andrés Avelino Cáceres. En su recorrido apareció esta mujer de polo negro, quien entre la multitud se acercó, la tomó fuerte del brazo y la insultó a gritos. La llamó asesina. Su nombre es Giovanna Mendoza Guaranca, es hermana de John Mendoza, un joven que fue asesinado durante las manifestaciones del 15 de diciembre del 2022. Según ella, luego su madre murió por la pérdida. Pese al incidente, la mandataria continuó su recorrido en medio de pifias de colectivos. Horas después, exactamente al mediodía, llegó al poblado de Minascucho, en el distrito de Chiara, para la colocación de la primera piedra de una carretera. Allí ocurriría lo peor. La presidenta, vestida con un traje característico de la zona, lanzaba feliz algunos chocolates. Todo parecía marchar bien. Pero de pronto dos mujeres burlaron otra vez la seguridad policial. Se escabulleron por debajo de una retroexcavadora que se encontraba a unos metros de la presidenta. Esperaron allí unos segundos y luego se lanzaron contra ella. Con detenimiento se pudo ver primero a la mujer de casaca guinda, quien alcanza a la mandataria, la empuja y le increpa a gritos. Fue identificada como Ruth Bárcena Loaiza. Al mismo tiempo, pero detrás, está otra mujer de blusa azul, jaloneó de los cabellos a Dina Boluarte, quien quedó sorprendida. Su nombre es Hilaria Aime Gutiérrez. Su hijo de 15 años murió en las manifestaciones. De inmediato la seguridad reaccionó, pero la agresión ya estaba consumada. Se produjo un forcejeo y las ciudadanas fueron retiradas. Ruth Bárcena siguió increpando a las autoridades por la muerte de su esposo. Mataron a mi esposo, voy a estar tranquila yo, viendo dándole la bienvenida. Tras el incidente, la presidenta siguió y en su discurso desde el estrado se refirió a la ideología que aún daña y divide al país. Con grupos a favor y opositores, Boluarte finalizó sus actividades en Ayacucho, dejando grabada una agresión nunca antes vista hacia un dignatario en el país. Bueno, justamente era lo que había propiciado esta situación en el interior de la Policía Nacional. Jorge Angulo y su alto mando han sido pasados al retiro, según lo que se ha ya oficializado a través del diario oficial El Peruano. Es información que hemos venido comentando y recopilando en las últimas horas, pero ya lo podemos dar a conocer con la confirmación de esta decisión del gobierno a través del diario oficial El Peruano. Es lo último de la información. El general Sanabria es quien asume la comandancia general de la policía y según fuentes del Canal N ha sido notificado de esta decisión, obviamente ya hace un par de horas, por el gobierno. Vamos a ver finalmente si esto es acompañado de otras decisiones, porque efectivamente es una decisión que se está tomando. En este caso, se desconoce si habrá algún cambio adicional al interior de la policía. Por lo menos hemos sido testigos de cómo el ministro del Interior, Víctor Torres, se ha retirado hace poco más de una hora de Palacio de Gobierno. Nuestro compañero Marco Calderón tuvo el registro justamente de su salida de Palacio de Gobierno por la puerta posterior de Palacio, la zona conocida como Desamparados, sin brindar declaraciones. Bueno, tampoco es usual que el ministro del Interior dé declaraciones, tiene un perfil, por lo menos evita dar entrevistas frecuentemente, o sus pronunciamientos son bastante escuetos o cortos. Estamos conectados a esta hora con el exministro del Interior, Rubén Vargas, para comentar esta decisión. ¿Cómo está, señor Vargas? Muchas gracias por atender la llamada de Canal N. Angélica, muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes. Bueno, sus comentarios, por favor, con esta designación, aunque ya era una información que usted seguramente también la había venido manejando desde muy temprano. Sí, en efecto, se veía venir un cambio inevitable en el comando policial,
Considerando varios factores, el desborde de la criminalidad, la situación era absolutamente inmanejable. Es absolutamente inmanejable en muchos distritos de la capital, del interior del país, etcétera. Y creo que finalmente lo que pasó en Ayacucho con la presidenta Dina Boluarte terminó de cerrar ese capítulo del general Angulo. La resolución es bastante drástica con él, por cierto. Bastante drástica porque está pasando el retiro básicamente por una falta de idoneidad en el ejercicio del cargo. Y eso, si me permite que le interrumpa justamente, pedimos a la producción si lo puede volver a poner, porque como bien dice usted, la resolución la hemos leído y la hemos compartido aquí con los elementos de Canal N y es, como bien dice usted, bastante dura por los cuestionamientos respecto a, digamos, responsabilidades que señala con bastante claridad en esta resolución, ¿no? Nunca había yo por lo menos leído algún detalle así sobre las decisiones, ¿no? Dice, se ha evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial por el actual comandante general de la Policía Nacional del Perú, las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. Muy duro realmente. Es bastante duro. Obviamente que han han tratado de construir el argumento de acuerdo al actual marco legal respecto a la permanencia en el cargo de un comandante general. El hecho es de que, sin duda, que la presidenta Dina Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tiene la potestad de hacer esta evaluación. Parece dura, pero tiene la potestad de realizar, de tomar esta decisión. Insisto, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y está asumiendo una posición bastante dura contra el general Angulo, terminando de sacarlo y colocando a otros generales en su reemplazo. Creo que necesitamos que el gobierno reflexione sobre esta evaluación que ha realizado, no solamente a nivel policial, porque obviamente que la responsabilidad del desborde de la criminalidad, el fracaso del estado de emergencia, no es solamente un asunto policial, es un tema mucho más complejo que abarca también al sector interior y a otros del gobierno, también de la Fiscalía, también del Poder Judicial, y necesitamos precisamente una estrategia que permita articular a todos los responsables y a partir de allí, por supuesto, llamar la atención en las responsabilidades si alguien no estuviera cumpliendo. Pero necesitamos ese liderazgo, necesitamos esa autoridad, necesitamos que la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se preocupe muchísimo más por el tema de seguridad o el desborde de la inseguridad. Como decía, esta es una potestad de la comandante general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora tenemos un nuevo comando policial que está encabezada por el general Sanabria y seguido por el general Óscar Arriola. Ambos son excelentes oficiales, excelentes generales. El general Sanabria tiene muchísima experiencia en el control de orden público, tiene muchísima ascendencia en la Policía Nacional, es un general que ha tenido una carrera muy importante en las unidades que le ha tocado dirigir, y también por supuesto el general Óscar Arriola es uno de los oficiales generales que tiene la policía, que conoce mucho, es un experto en lucha antiterrorista, en lucha contra el crimen organizado, y creo que es una combinación perfecta con las especialidades que tiene el general Sanabria y Arriola. Creo que vamos a ver a una policía bastante más oxigenada, y creo que eso es lo que se necesitaba. Correcto. Si bien es cierto, hemos escuchado lo que usted comenta respecto a las nuevas designaciones, ¿no? De el nombramiento del señor Sanabria, Víctor Sanabria, pero hay algunas voces que indican que la remoción o la salida de Angulo del máximo cargo en la Policía Nacional en realidad es una decisión o una excusa por un aparente enfrentamiento o disputa interna con el ministro del Interior, Víctor Torres. ¿Qué información o qué puede comentar usted al respecto? Mira, yo no caería en las especulaciones, que por cierto hay de todo tipo. Lo que me quedo es con las razones que están señaladas en esta resolución suprema, en donde, como dije, la presidenta en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tiene el derecho, tiene las atribuciones, tiene la potestad de hacerla, y lo ha hecho.
Y ahora tenemos un nuevo comando policial, insisto, el general Sanabria y el general Oscar Arriola son excelentes generales y creo que esperamos de ellos el aporte suficiente como para poder parar este desborde de inseguridad en el que estamos actualmente sufriendo. Ministro, señor Vargas, si nos puede hacer una precisión al respecto. Esta situación que se ha generado en torno a algo evidente, bueno, ha quedado en evidencia el caos alrededor de la presidenta, ¿no? Que dos personas puedan acercarse y puedan tirarla una de las manos y otra de los cabellos de la presidenta de la República, habla efectivamente de un problema. Pero la responsabilidad, digamos, este perímetro, el primer anillo de seguridad de la presidenta de la República, ¿es responsabilidad directa de quién? Se ha hablado del jefe de la Casa Militar. Si usted nos puede dar algunos alcances al respecto. A ver, formalmente, por supuesto que la seguridad de Palacio de Gobierno, de la presidenta y sus familiares cercanos corresponde al jefe de la Casa Militar. Él es el responsable formal. Sin embargo, la parte operativa de la seguridad de la presidenta, de sus familiares directos, corresponde a la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional. Y lo que hemos visto en Ayacucho, sin duda que es un serio problema en el planeamiento operativo de la seguridad que está a cargo de las unidades operativas o de seguridad del Estado de la Policía Nacional. Claro, porque ha habido una deficiencia sin duda, pero ¿no corresponderían también otros cambios al interior? Seguramente que el nuevo comando policial va a tomar las decisiones que correspondan precisamente para que no se ponga en riesgo innecesario a la presidencia de la República. En términos institucionales, representa a la nación, representa al país, nos representa a todos. Y creo que la Policía Nacional tiene como su principal responsabilidad precisamente brindarle las garantías cuando tenga sus actividades oficiales. Estoy seguro que el actual comando, el nuevo comando, a cargo del general Sanabria y el general Oscar Arriola, van a tomar las decisiones que correspondan para que ese hecho bochornoso no vuelva a repetirse. Insisto que esperamos, personalmente espero con bastante expectativa estos nuevos aires que va a traer a la Policía Nacional con este comando, con este nuevo comando policial. Son oficiales que tienen mucha experiencia y creo que es el perfil, exactamente el perfil que necesitamos frente a la situación de inseguridad en la que estamos atravesando. Solo una última pregunta. ¿Cree usted que el ministro del Interior debería dar un paso al costado por esa situación? Mira, creo que ese es un tema de decisión de la presidenta de la República y de su primer ministro. Acaba de juramentar, son pocas semanas las que está en actividad. Y creo que necesitamos que la presidenta lidere la lucha contra el crimen organizado, en general contra la inseguridad. Necesitamos ese liderazgo, necesitamos una estrategia clara, necesitamos que el gobierno comunique mejor de cuáles son los objetivos y las estrategias para frenar este desborde del crimen. Claro, lamentablemente lo que tenemos hasta ahora, digamos, no hay nada claro respecto a cómo enfrentar estas amenazas y por supuesto, ni qué decir frente a las economías criminales, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, en fin, necesitamos nuevamente un liderazgo claro y eso es el papel que le corresponde a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Muchas gracias, Rubén Vargas, exministro del Interior, por estos comentarios. Sí, qué duda cabe, y lo que ha sucedido en Ayacucho es una muestra de la crisis, en el caso de la seguridad en nuestro país. Estamos también, le agradezco mucho a Rubén Vargas por esta entrevista y por sus alcances, con esta información de último minuto de la designación de Víctor Sanabria como nuevo comandante general de la policía, luego de dar por concluidas las funciones del general Angulo como comandante general. Vamos a seguir recabando impresiones o comentarios de lo que ha sucedido, de esta decisión de dar por concluida la designación del general Angulo. Estamos también conectados en línea telefónica con el exministro Hernani, Remigio Hernani, a quien le damos la bienvenida, bueno, no solamente como exministro del Interior, sino también como general, que justamente conoce cómo funciona la estructura de la Policía Nacional y la actual decisión, la repercusión que va a tener internamente. Muy buenas tardes, señor Hernani. Buenas tardes, General, qué gusto, muchas gracias por llamar.
No, a usted sus comentarios, por favor, con esta decisión que acaba de ser ya oficializada a través de las normas legales del diario peruano. Bueno, cuando hay un problema tan grave como el que ha ocurrido en Ayacucho, lamentablemente pues las responsabilidades caen sobre los jefes, también en los políticos que están a cargo del sector, y posteriormente será la investigación y va a recaer seguro en el jefe de Estado, el jefe de Seguridad del Estado, el mismo jefe de Ayacucho, y así en un decalaje los que tienen hasta los círculos de seguridad, los anillos de seguridad que debe tener la presidenta en todo lugar, ¿no? En lo que respecta al protocolo de protección de dignatarios. Estamos revisando otra... Entonces, este cambio sí, se debe, es consecuencia de este problema, pero también parece que ha habido problemas con el ministro, porque se tiene conocimiento que el ministro habría pedido pues 300 o 400 cambios de colocación a los mejores sitios, carreteras, narcotráfico, y bueno, pues este ministro no tiene sangre en la cara porque debería haber renunciado, ¿no? Solito, nomás dar un paso al costado, porque es un desastre por su gestión. Y él, lamentablemente, su especialidad es caballería, y de caballos no se trata, acá se trata de administrar la seguridad ciudadana del país. Y yo no sé por qué lo mantienen ahí hasta ese momento. Sinceramente, si eso me hubiera pasado a mí, de vergüenza me hubiera retirado. Sin embargo, pues hay gente tan cara dura que se aferra al cargo sabiendo de que es un desastre su gestión, ¿no? Pues no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Y ha llevado a mal traer pues la gestión que está haciendo, que estaba haciendo el director el comandante general de la policía. Ahora que van a nombrar o han nombrado ya al general Angulo, sí, le deseamos la mejor de la suerte, le deseamos que tenga éxito y que ponga en seguridad del Estado pues a un perito en el tema de protección de dignatarios, a una persona que sepa manejar ese personal, que le dé todo el dinero que corresponde para que puedan ellos tener una buena preparación, un buen equipo y que no se vuelvan a suscitar problemas como el resguardo del hijo de la presidenta y la misma presidenta en Ayacucho este fin de semana. Dios quiera que todo le vaya bien por el bien de la ciudadanía y por el bien de la Policía Nacional. Pero hablando de responsabilidades, señor Hernani, general, ¿no cabe también la salida del ministro del Interior? ¿Cuál es su comentario al respecto? Por supuesto, el ministro debería haber dado un paso al costado, ya hace rato. No tiene sangre en la cara, qué vergüenza. La han zarandeado a la presidenta, le han jalado los pelos. Ese es un grave delito, nos pone en desprestigio internacional y pues, evidentemente nacional. Si eso le hacen a la presidenta, ¿qué no le harán al ciudadano común y corriente? Esto es un desastre lo que ha ocurrido. A nivel mundial ha dado la vuelta al mundo la noticia. ¿Cómo se reirán de nosotros? ¿Cómo se burlarán, no? En el Perú pasa lo que pasa porque no hay pues ningún tipo de seguridad. Y yo creo que el general Angulo va a tener que hacer las cosas como corresponda, ¿no? Yo estaba revisando un documento que en realidad es ya antiguo, pero usted lo debe conocer bien, sobre la ley que modifica algunos artículos a través de un decreto legislativo, en el cual se da cuenta que por lo menos la designación del comandante general y otros cargos es por un periodo no mayor de 2 años. Bueno, finalmente se ha concluido las funciones del general Angulo antes de este plazo. No, pero es que es evidente, ¿no?, que tenía que salir. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con la presidenta es gravísimo. Quizás no lo estamos tomando en la dimensión que tiene este hecho criminal por una mujer que tiene antecedentes por terrorismo y que se siente agraviada porque murió su marido cuando estaban tomando el aeropuerto en Ayacucho, que también es un acto terrorista. Entonces, lo que sucede es que a una presidenta no se le puede tocar por ningún motivo, ni un pelo.
ese anillo de seguridad, el primero es impenetrable. El segundo podría ser que se filtre, pero en el primero ahí queda, ¿no? Hay una violación, una reacción violenta de la escolta, porque está en peligro la vida de la presidenta. Eso es terrible lo que ha sucedido, no lo estamos tomando en la verdadera dimensión. Es por eso que le digo, lamentablemente el general que acaba de pasar a retiro ha sufrido las consecuencias de la negligencia que hay en seguridad del Estado, pues, ¿no? Okay. El mal manejo que tienen del personal, no una, sino dos veces, ¿no? La primera con el hijo de la presidenta y la segunda con la misma presidenta. Entonces, eso es reiterado, ya eso es algo sumamente grave, que tiene que haber una revisión total, ¿ya? Me imagino que el general Arreola, que va a estar a cargo del tema operativo, tendrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y poner a un general que de verdad conozca de protección de dignatarios, ¿no? Porque de eso se trata. Claro, efectivamente creo que es innegable la negligencia que se ha dado en este control en el marco justamente de la Presidenta de la República, pero resulta, por decirlo de alguna forma, paradójico que a pesar de esto, ayer el presidente del Consejo de Ministros señalara que tenía el respaldo del ministro del Interior, no solamente de él, sino de la Presidenta de la República, y se refería al respaldo del ministro del Interior. Cuando en política, cuando los políticos dicen que tienen todo mi respaldo, es al revés. Con toda seguridad, pues el premier otra vez es una persona inteligente. La presidenta igual, se dan cuenta de que el ministro pues no ata ni desata, ni para atrás ni para adelante. 0 balas, 0 puntos. Y esas cosas no se pueden permitir. Bueno, mañana el ministro ha sido citado a la comisión, bueno, al Congreso de la República. Veremos si toma una decisión al respecto. Sin duda también hay un problema de comunicación y realmente, por lo menos en las semanas que tiene el ministro del Interior al frente del Ministerio del Interior, digamos, no ha sido el mejor comunicando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por supuesto, es que no tiene nada que comunicar. No tiene nada que comunicar porque su gestión no existe. Más bien yo le agradecería, traten de buscar una entrevista con el general Angulo, que ya lo pasaron a retiro, y estoy seguro que él va a esclarecer muchas cosas. Va a hablar muchas cosas que venían mal con el ministro. Se había comentado, ¿no? También seguro, le digo que justamente se había comentado eso, ¿no? Habían enfrentamientos, por lo menos lo que señalaban algunas voces o gente cercana, ¿no? Que habían unos enfrentamientos entre el general Angulo con el ministro Torres. Es que el general Angulo no se dejaba pisar el poncho, porque lógicamente una cosa es ser ministro del Interior, que tiene que ver con el aspecto político, y otra cosa es ser comandante general de la policía, que tiene funciones. Entonces el ministro no va a hacer y deshacer dentro de la policía. Tiene que coordinar, tiene que todo hacerlo con altura, pero como corresponde a un ministro, al político. Eso es así. Correcto, general. Muchas gracias por sus comentarios y la entrevista que nos ha podido brindar en esta información que, repetimos, es de último minuto, ya oficializado, porque hemos venido hablando a lo largo de la mañana sobre esta voceada salida del general Angulo en la comandancia de la policía, y ya se ha conocido de esto de manera oficial, y también el nombramiento del general Víctor Sanabria. Todo esto en el marco de la agresión que sufriera la presidenta de la República. También estamos en la línea telefónica con Mariano González, quien ha sido ministro del Interior, también ministro de Defensa. Le agradecemos por esta entrevista en Canal N. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, gusto saludarle. Bueno, para empezar, sus comentarios, porque efectivamente no toma por sorpresa esta decisión, sin embargo hay muchas aristas todavía que están dentro del marco del análisis que se da en estos minutos. Realmente esto es un atropello a la institucionalidad de la policía, pero sobre todo a la institucionalidad también democrática. Quiero dejar algo bien claro. Condeno tajantemente la agresión en contra de la señora presidenta Dina Boluarte por parte de las señoras en Ayacucho. Sin embargo,
Es clarísimo el desencanto, el dolor que ha vivido muchísima gente, muchísimos hermanos nuestros, ¿ya? No solamente por la situación que vive el país, sino el dolor por la pérdida de sus familiares. Una perdió a un hijo de 15 años, la otra al esposo y a 2 pequeños gemelos que estaban en su vientre. Obviamente es entendible la indignación, no solamente de estas 2 hermanas nuestras, sino del pueblo peruano. Pero ir a Ayacucho, eso ha sido una provocación sin duda de la presidenta, independientemente de que es condenable el acto de haber sufrido una agresión de esa naturaleza. Eso respecto al ámbito político. Y estoy segurísimo que ha habido una advertencia, ¿ya? Y algún canal o componente de inteligencia tiene que haber alertado a todo el despacho presidencial. Sin embargo, no hicieron caso y fueron de todas maneras. Bueno, dejando eso de lado, creo que es condenable también la actitud que ha tomado el Poder Ejecutivo respecto al cambio de comandante general. Una situación bien clarísima es el atropello que están cometiendo, no solamente en perjuicio del alto mando, del general Angulo, del general Chong, del general Montoya, sino en perjuicio de la institucionalidad de la policía. Solamente podían haber cambiado al general, comandante general, por causales que están expresadas en la norma, y esto no se cumple. Y además, la situación de la agresión sufrida por la presidenta en Ayacucho no es responsabilidad del comandante general de la policía, es básicamente, y según la misma legislación nacional, responsabilidad del despacho presidencial, es más, de la Casa de Gobierno, de la Casa Militar, tendría que haberse hecho cargo de ese anillo inmediato a la presidenta. Los otros 2 anillos estaban cubiertos inclusive por la policía del lugar. Hay una situación ahí bastante delicada que ameritará una investigación en el futuro, pero yo creo que esto ha sido simplemente un pretexto. Ya, discúlpeme la expresión y lo digo entre comillas, ya el gobierno se la tenía jurada a Angulo. Y además, el inepto ministro Torres, hace muchísimo tiempo que venía hostigando a través de sus 2 asesores, Blanco y Monar, sobre todo Blanco, no solamente a Angulo, sino a todo el comando de la policía. Y esto yo creo que más bien debería meritar una gran investigación. Si querían deshacerse de este alto mando, pues había una forma legal y no se ha optado por ella. Sí, justamente si me permite detenerme en ese punto, usted, bueno, nos ha comentado en esa parte de la entrevista, hemos recogido a lo largo de esta tarde varias voces, varios comentarios, hemos estado con el exministro Rubén Vargas, también con Remigio Hernani y ahora con usted, que bueno, algunos han coincidido en algunos puntos, pero en otros no. Usted dice que ya se la tenían jurada a Angulo, por lo menos eso es lo que se conocía, han sido palabras sexuales las que usted ha mencionado, pero también efectivamente me permite detener en una norma en la que usted hizo mención hace unos instantes, respecto a los 2 años que debía completar el comandante general, no solamente en la policía, sino en las Fuerzas Armadas. Hay un reglamento que justamente estipula el tiempo que debe permanecer el comandante general y otros altos mandos en el cargo. En este caso, bueno, es una potestad presidencial, pero esta potestad puede ir en contra de este reglamento. Si nos permite, por favor, aclarar este punto. De ninguna manera, porque justamente ante tanto manoseo que ha habido anteriormente en la Policía Nacional, es que se dispuso a hacer esta ley, ¿no? Y corregir de tal manera para que no suceda esto. Y estamos acostumbrados hace mucho tiempo a que cada 2 meses, 3 meses, por cualquier situación era cambiado un comandante general en la policía y no se le daba seguridad, digamos, para que pueda trabajar. Y justamente este alto mando, con Angulo a la cabeza, con Chong y con Montoya, venían trabajando de tal manera que los procesos de ascenso ocurridos el año pasado, los pases al retiro, es decir, las invitaciones y el cambio de colocación, no ha tenido ningún problema interno, salvo por parte de los asesores del ministro y el ministro, que sí nunca estuvieron conformes. Y los que sí obviamente quedaron, digamos, incómodos, fueron aquellos generales que fueron invitados por situaciones conocidas por toda la población. Definitivamente. Tal es así
que muchos de ellos pues o son investigados o han tenido algún tipo de afectación, ¿no? Durante su carrera. Y salvo ellos, nadie ha reclamado en esos procesos. Entonces, evidentemente hay un atropello. Y ese atropello cabe, si me permite, que acuda a una instancia el general Angulo para, de alguna forma, corregir o dejar en claro esta decisión. Esa es una decisión que han que tomar en el alto mando, bueno, una vez que retirados del cargo, pero lo que sí creo que ya la situación es insalvable. Es decir, ya el gobierno ha prácticamente formalizado este atropello y está bien, pues, ¿no? Es lo que están haciendo, y me parece extrañísimo que ante una situación, no digamos que ni siquiera es responsabilidad directa del comandante general, es removido él y el alto mando. ¿El ministro del Interior debería dar un paso al costado? Ese ministro es un inepto y además una persona que está haciendo muchísimo daño a la Policía Nacional. Pero, por ejemplo, han salido noticias, situaciones incorrectas del ministro y de otros ministros. Inclusive todos los domingos salen situaciones, digamos, y denuncias periodísticas. Sin embargo, y a los ministros o altos funcionarios no se mueven. Y hoy se pretende mancillar nuevamente a la Policía Nacional, cuando ha habido un comando que se ha puesto al frente de manera digna y no ha permitido el manoseo político. Ese es el costo de defender la institucionalidad de la policía. Le agradezco muchísimo por esta entrevista, señor Mariano González, exministro del Interior, por sus comentarios respecto a esta información en desarrollo. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Hemos conversado desde que hemos dado a conocer esta noticia de último minuto con varios exministros, Rubén Vargas, el señor Mariano González, también hemos conversado con Remigio Hernani y estamos a esta hora también conectados en nuestro intento de recopilar más voces y más comentarios sobre esta decisión, sobre este remesón que se da al interior de la policía con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Muy buenas tardes, gracias por este contacto con Canal N. Muy buenas tardes, Angélica. Gracias por atender la llamada en primera instancia y bueno, su comentario respecto a esta decisión y las repercusiones que va a traer en la policía. Bueno, con esta decisión lo que se ha hecho ha sido remover totalmente el alto mando policial. Salen los generales Angulo, Chong y Montoya. Al nombrar al general Sanabria, inmediatamente se van los otros tenientes generales que están por encima de él. Entonces, no solamente remover al comandante general, sino remover el alto mando policial. A ver, si me permite detenernos en ese punto, si me permite solamente un paréntesis, con la salida del general Angulo también salen el general Carlos Chong, quien era, que seguía en el mando, por lo menos después de Angulo, y también el inspector general, que es el general Víctor Montoya, ¿no? Correcto. Salen ellos. Salen ellos porque, de acuerdo a las normas, cuando es nombrado un teniente general menos antiguo, salen los tenientes generales más antiguos. Correcto. Que están sobre él. Por lo tanto, el alto mando, que está compuesto por el comandante general, el jefe de Estado Mayor y el inspector, han sido relevados con el nombramiento general Sanabria. Ahora, al asumir Sanabria, de acuerdo al escalafón, debe subir como número 2 el general Arriola. Y como número 3, ahí viene un problema, porque tenemos a 3 generales, que son Cacho Roncal, Pérez Arrascue y Prado Blas, que están en la comisión consultiva. Es decir, está en una situación un poco de observación. Y le sigue ese general Aldo Muñoz, que es el secretario ejecutivo. Por lo tanto, entiendo yo que el alto mando policial estaría compuesto a partir de la fecha por los generales Sanabria, Arriola como número 2 y Aldo Muñoz Sigal como número 3. Correcto, eso es lo que, digamos, sigue en orden de jerarquía, digamos, respetándolo, ¿no? Exacto. Dejando de lado a estos 3 generales que están en la comisión consultiva, es decir, que se encuentran en una situación donde hay un proceso de investigación abierto, claro, o que existen otro tipo de inconvenientes que no se han terminado de resolver y que, por lo tanto, andan en esta suerte de limbo que es la comisión consultiva, pero que mal podrían asumir un rango o un rol ejecutivo desde la comisión consultiva.
Le voy a presentar una consulta porque, bueno, muchos están reclamando, bueno, por lo menos todos los entrevistados que hemos tenido a lo largo de la tarde, es que el ministro del Interior también debería dar un paso al costado. Dependiendo de lo que se quiera asumir como causal de la salida de Angulo. Porque lo que dice la resolución, política... la resolución, no sé si usted ha tenido oportunidad de revisarla, es bastante dura, ¿no? Está acusándolo de, bueno, responsable, hablar incluso de negligencia con lo que ha sucedido en Ayacucho. Sí, sin duda ahí hay un tema, pero creo que la principal responsable de esta situación es la propia presidenta, ¿no? Por no tomar en cuenta que estaba asistiendo a un lugar bastante complicado y para descender del estrado, obviamente yéndose en contra de todas las medidas de seguridad, ella es la que abrió el flanco, a mi modo de ver, de manera inadecuada, y que bueno, es verdad que la policía reaccionó mal y tarde, pero la principal responsable por estar en el lugar, en una situación en donde no se ha resuelto el tema político más importante, que es el de las víctimas y las muertes del año 2022, es ella. Entonces, y lanzando caramelos. Es un tema que es indiscutible, ¿no? Y lanzando caramelos, que nosotros no pretendemos de ninguna manera justificar esta agresión a la presidenta porque es injustificable y solamente es sumamente grave lo que ha pasado en Ayacucho, pero efectivamente la información de inteligencia que esperemos haya sido proporcionada a la presidenta de la República, digamos, no generaba un mejor escenario para que ella estuviese ahí, ¿no? Y menos en la parte final de esta actividad lanzando caramelos, ¿no? Sí, pues no estaba en un cumpleaños en medio de una piñata, ¿no? La verdad es que me parece muy inadecuado el comportamiento de la presidenta. Esto es otro ángulo del análisis. Pero regresando al general Angulo, cuando es censurado el ministro Vicente Romero, muchas voces del ámbito político estaban diciendo, si el responsable político de las insuficiencias en seguridad es el ministro del Interior Romero, ¿qué está pasando con los responsables operativos de este comando policial? Entonces, desde ese momento, en realidad, yo siento que el alto mando policial, que acaba de ser relevado, ya se encontraba jugando los descuentos. Creo que en este caso están usando el tema de lo de Ayacucho como una suerte de excusa, y es cierto que el tema de los estados de emergencia no han resuelto el problema de la inseguridad en las zonas donde se impusieron, pero también es cierto que el estado de emergencia fue más una reacción política a la propia presidenta cuando estaba en el extranjero, cuando se produjo el tema de las granadas en una discoteca en San Juan de Lurigancho. Entonces, a todas luces es corresponsable de este problema de inseguridad y es corresponsable de los problemas que han generado una brecha en la seguridad de su propia condición como presidenta, ella misma. Y ella misma es la responsable de las dificultades políticas que vivimos ahora como consecuencia de la inseguridad. Dicho esto, creo que el comando policial son de alguna forma víctimas de la ineficiencia política de nuestros gobernantes. Así es, efectivamente, del caso del general Angulo se venía hablando hace varias semanas, ¿no? Se hablaba de enfrentamiento, o por lo menos una relación tirante, por decirlo de alguna forma, con el actual ministro del Interior, y esto para algunos deja una sensación de excusa, ¿no? Y más aún cuando uno revisa, usted hacía mención a esta resolución del peruano, que yo quería tomarme unos minutos para mencionarla, porque realmente es bastante dura lo que él dice en esta resolución, dice, se ha evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial por el actual comandante general de la Policía Nacional, las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, resultando necesario dar por concluida la designación del teniente general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Angulo Tejada. De esta forma, o con estas palabras, es sacado de del máximo cargo en la Policía Nacional del Perú. Sí, la verdad es que a mí me hubiese gustado mucho que no hubiesen sido tan generales en esta afirmación y que hubiesen enumerado cuáles son esas negligencias. Porque a mí me da la impresión de que están recogiendo inconvenientes y problemas que se han causado como parte de la operatividad policial de semanas atrás. Yo en lo personal tengo en mente una mudureta.
Pero, en fin, o sea, si eso ocurrió hace unas semanas atrás, ¿por qué no lo hicieron en ese momento? Correcto, le agradezco muchísimo por esa entrevista, lo que usted nos ha mencionado en esta entrevista, sus comentarios respecto a esta decisión de retirar al general Angulo de la Comandancia General de la Policía y nombrar a Víctor Sanabria como nuevo comandante general de la Policía. Era entonces Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, que nos daba sus comentarios respecto a esta decisión y también cómo seguiría el escalafón en la policía mientras hacemos votos porque haya un pronunciamiento de parte del ministro del Interior, aunque lamentablemente hemos sido testigos de la salida de Palacio de Gobierno alrededor de las pocos minutos después de las 2 de la tarde. El subcomandante Marco Calderón registraba la salida de él junto a otros ministros de Estado sin brindar ningún tipo de declaración ni comentario, y minutos después se conoce de esta decisión. Me dicen que también estamos conectados en este momento con el ex jefe de DIRCOTE, el general Sanabria. José Baella, perdón, ¿cómo está? José Baella, le agradezco por este contacto, disculpe mi error con el nombre, pero estamos recopilando la mayor cantidad de voces posibles aquí en Canal N para intentar dar a entender a los televidentes de Canal N lo que significa y representa estos cambios en el alto mando de la policía. ¿Cómo está, Angélica? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mire, la situación, yo creo que es una situación muy grave en cuanto a lo que está ocurriendo. La destitución del actual, ya no actual, sino que del comandante general, implica en su resolución una situación muy grave que habla de negligencias graves, ¿no? Sí, bastante graves. Es lo que dice el documento, ¿no? Exactamente. Yo creo que una resolución así va a valorar la vida de toda persona, de todo, digamos, funcionario público que haya asumido un cargo de tan responsabilidad. Esto se venía dando ya con muchas semanas anteriores, ¿no? Lo que pasa es que querían solamente faltaba el detonante, y el detonante es lo que ha pasado en Ayacucho con la primera dama, con la mandataria, ¿no? Ya el general, cuando ingresó el ministro del Interior, había cierta problemática con el comandante general, y eso es de conocimiento público, ¿no? Lo que pasa que, Angélica, cuando asume un ministro a la cartera del Interior, a veces asume las posiciones de ser comandante general y quiere hacer con los cambios lo que él quiere. Y yo creo que acá ha habido, parece, una reacción por parte del comandante general, porque los cambios ya estaban hechos, e inclusive él ya tenía programado cuándo sacarlos, y ese es ha sido, digamos, uno de los problemas principales que ha ocurrido en esta situación. Tengo entendido por información abierta también que el ministro es muy asequible, muy cercano a lo que es la caballería, y trató de imponer a un jefe dentro de lo que es el Potao, que es la unidad acuartelada que tiene a cargo toda la caballería en la Policía Nacional, ¿no? Estas situaciones se han venido dando en el tiempo, y yo creo que lo de Ayacucho solamente ha sido el detonante, porque ya venía dándose. Y lógicamente, como siempre, yo te hablo como policía, Angélica, el hecho de estar la injerencia política del Ministerio del Interior va a ser siempre hasta que no salga un ministro que tome el toro por las astas y diga basta ya de avasallar a una policía. Este debilitamiento no es de ahora, este debilitamiento viene de años, y se sigue con el mismo tono, y hasta ahora no se pone coto a eso. La delincuencia, la inseguridad va a continuar. ¿Por qué? Porque no se deja al comando que madure, no se deja al comando que reaccione. Y esto es lo que ocurre, pues, por la intromisión política que existe siempre en este ministerio, ¿no? Efectivamente, lo que hemos conocido, por lo menos en los últimos minutos, ha generado un sinnúmero de repercusiones. Como señala usted, esto sería solo el detonante, ¿no? Pero hay un punto interesante, por lo menos cuando uno revisa la resolución, como usted lo indicaba, habla de negligencias graves por parte del general Angulo en el comando de la institución policial, y constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad. Es bastante duro, pero si uno se detiene en un párrafo anterior a esta frase durísima contra el general Angulo, en esta resolución, también habría que destacar que dice
que de la evaluación de los estados de emergencia decretados se concluye que no han logrado disminuir la criminalidad que viene afectando gravemente a la ciudadanía a nivel nacional. Estamos hablando ahí de un reconocimiento de que han fracasado los estados de emergencia entonces. Exactamente, esa es la situación. Entonces, ¿cómo salieron los ministros del Interior en su momento con los alcaldes diciendo de que sí habían disminuido la inseguridad en base a ciertas estadísticas? Hay una contraposición así. Entonces, el gobierno es consciente de que ha fracasado en la inseguridad ciudadana. Ahora, yo me pongo a pensar, a analizar esta situación y digo, ¿no? Negligencias graves. Quiere decir que ha habido una falta de responsabilidad en cuanto al comando de la Policía Nacional. Yo creo que esto amerita, y esta es mi posición, que el Congreso forme una comisión e investigue esta situación. Si me permite, sí, solamente porque estamos ya en pantalla justamente con el detalle de esta resolución en el cual se da por concluida la designación del general Angulo. Es, creo, la primera vez en que el gobierno está reconociendo que las declaratorias de emergencia no han logrado disminuir la criminalidad, a pesar que se nos ha venido diciendo en las últimas semanas que sí ha tenido un efecto, ¿no? Ahí tenemos la frase de esta resolución. Nos habíamos detenido en la frase que continuaba porque eran muy duros los calificativos que se lanzaban contra el general Angulo en el marco de una situación no menos grave, más bien yo diría que sumamente grave, lo sucedió con la presidenta Dina Boluarte, pero en esta frase está responsabilizándosele no solamente por ello, sino que ha incrementado la inseguridad ciudadana, ha traído como consecuencia, dice la declaratoria de estado de emergencia, y dice que la evaluación de los estados de emergencia decretados se concluye que no han logrado disminuir la criminalidad que viene afectando gravemente la ciudadanía a nivel nacional, resultando necesario tomar medidas para revertir la situación. O sea, se le responsabiliza de todo, de taquito, como diríamos. Exactamente, se le responsabiliza de todo a la policía. Mientras tanto, los políticos, bien, gracias. ¿Y la ciudadanía dónde queda? ¿La sociedad entera dónde queda? ¿Acaso a la policía se les ha dado los medios? ¿Acaso la policía tiene tecnología? ¿Acaso la policía tiene buenas comisarías? ¿Acaso el personal tiene bienestar? Hay que pensar en eso, los políticos tienen que pensar en eso. Son 140.000 efectivos que a diario dan su vida por la sociedad, pero sin embargo no se les apoya, no se les apoya. No solamente se trata de la policía es parte de la seguridad ciudadana. ¿Dónde están los actores políticos? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Ejecutivo? ¿Dónde están los gobiernos regionales, los gobiernos locales? ¿Tienen un plan acaso? No han tenido nunca ni un plan. Ese plan Boluarte ha sido un fracaso porque nunca existió. Entonces yo creo que no se debe, digamos, mancillar así tampoco a una persona y culpándola de toda la inseguridad que existe en el país, ¿no? General, si me permite un paréntesis, porque también tenemos otra designación que comentar, que ya ha sido también publicada en el diario El Peruano. Ahí lo tenemos en pantalla, información también de último minuto, con la designación del jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional. En este caso, lo que vemos es que Óscar Arriola es el nuevo jefe de Estado Mayor de la policía. Es lo que seguía, según el escalafón, según lo que comentábamos hace algunos instantes también con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, ¿no? Respecto a, después de Sanabria, la designación de Arriola, del general Arriola. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, exactamente. Arriola, de acuerdo a la antigüedad, pasaría a tomar el cargo de jefe de Estado Mayor. Es el número 2 en la policía. El general Sanabria es el comandante general, Vico Sanabria, después sigue Arriola y después inclusive tiene que nombrarse al inspector, porque son los 3 tenientes generales que van a asumir el alto mando de la Policía Nacional. Correcto, bueno, es una situación que va en desarrollo y que estamos intentando actualizar de la manera más clara y objetiva posible, en un contexto en el cual ha habido sin duda una situación sumamente grave y preocupante, pero era importante aterrizarlo con quienes conocen del tema. Hemos venido conversando desde temprano, desde que hemos conocido esta decisión ya oficializada, con el exministro del Interior Rubén Vargas, también con Remigio Hernani, con el
ex viceministro Ricardo Valdés, también con el ex ministro Mariano González y ahora también con el general José Baella, ex jefe de la DIRCOTE, que también estuvo con Canal N ayer por la noche. Lo escuchamos, general, en lo que ya se había comentado en los últimos días, ¿no? Después que se diera esa agresión a la presidenta. ¿Podríamos decir que la pita se ha roto por el lado más débil? ¿Amerita esto la salida del ministro del Interior, considera usted también? Yo creo que sí, porque acá la responsabilidad, esto es grave, Angélica, lo que ha sucedido. En estos momentos estuviéramos en medio de un sepelio. ¿Qué pasaba si le metían un disparo o la herían con un arma blanca? Claro, ahorita estuviéramos en una crisis. Gracias a Dios no ha pasado, pero ¿por qué? Hay que hacer una investigación y no solamente, digamos, de determinar responsabilidad de la policía. Allí el jefe de la Casa Militar, que es un general del Ejército, también tiene responsabilidad y yo creo que amerita una investigación por parte del Congreso para decidir y cambiar a toda la seguridad y reestructurar este sistema de protección, especialmente al presidente de la República, nos guste o no, pero es el presidente de la República, a él y a su familia, y esto no puede continuar así, ¿no? Así es. Muchas gracias, José Baella, el general, el jefe de la DIRCOTE, que nos daba sus comentarios